noche. Los esperamos. Tenemos amor. Los anuncios son, como siempre, lo que ya dijimos, los miércoles y domingos a las 7 de la noche aquí. Estaremos, es una promesa delante de Dios. Y sabemos que Dios va a bendecir este lugar, sabemos que Dios va a prosperar este lugar grandemente. Y seremos fieles a esa promesa por fe que hemos recibido del Señor. En esta noche, como dijimos el domingo pasado, esta semana es la semana que, específicamente hoy miércoles, es el día del Pentecostés. Y en esta semana se celebra, como es la semana de Pentecostés, y todos los sermones y las actividades que se hacen en la iglesia generalmente se relacionan con este evento del día del Pentecostés. El domingo pasado, siguiendo esta tradición, nosotros hablamos sobre las características que el Espíritu Santo pone en el creyente cuando recibe el poder del Espíritu Santo. Y hablamos sobre la capacidad, sobre la autoridad, hablamos también sobre el agradecimiento, todas 5 o 6 características que el Espíritu Santo pone en la vida del creyente. Hoy vamos a hablar sobre los efectos del Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 2, del versículo 1 al 4, que dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Dios Padre Santo, Señor, en esta hora venimos a tu presencia, Señor. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestros corazones, Señor, delante de ti. Oh sí, porque tú eres el único que merece toda la gloria, que merece toda la honra, Señor. Porque has sido el único que viniste a rescatarnos, Señor. Que viniste a sacarnos, Padre Santo, del pecado donde estábamos unidos, Señor, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Padre. Por eso en esta hora, Señor, estamos aquí adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Dios. Sí, Padre. Ministra este lugar, ministra este tiempo de tu palabra que vamos a tener, Señor. Bendice las vidas que están en este lugar, Señor. Que una bendición abundante proveniente de ti, oh Dios, repose sobre sus vidas en esta hora. Sí, Padre Santo, que tú le concedas, Señor, todo lo que ellos te estén pidiendo en oración, Padre. Que tú, oh Dios, Padre, se des, que ellos puedan disfrutar todas esas cosas que desean, Señor. Pero que sepan que proviene de ti, que sepan que este es tú el que se lo has proveído, Señor, para que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El versículo que habíamos leído, el pequeño pasaje que leímos del libro de los Hechos, fue el momento en que se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos el día de Pentecostés. Entonces los judíos, aquel día, hace 2000 y unos cuantos años, los judíos estaban allí conmemorando el día de Pentecostés, que era una celebración judía que conmemoraba cuando Dios le dio la ley, o sea, cuando Moisés recibió la ley de parte de Dios en el monte Sinaí. Era lo que ellos conmemoraban. Y esta conmemoración básicamente consistía de que 2 o 3 días antes de Pentecostés ellos tenían como análisis o clases o enseñanzas sobre el Torá.
Torá, sobre la ley de Moisés. Y entonces el día de Pentecostés se reunían todos en el templo y el sumo sacerdote leía los 613 mandamientos de la ley. En eso consistía básicamente la celebración del día de Pentecostés. Entonces los judíos celebraban el hecho de que Dios le dio la ley a Moisés, pero nosotros los cristianos celebramos el comienzo de la iglesia. Aquel día, allí, el día de Pentecostés, comenzó la iglesia. Ahí fue el primer, la fundación de la iglesia cristiana fue ese día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en su vida y comenzaron a hablar en lenguas. Dice la Biblia que en aquel día de Pentecostés, que ya voy a entrar en el tema, los discípulos estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Aquí, primeramente, quiere decir que ahí estaba pasando algo especial. Primeramente estaban todos. Eso habla de plenitud. Estaban todos, no faltaba ninguno. No había uno que no vino, o no faltaba algo, no había algo incompleto, sino que estaban todos. Eso habla de plenitud, de complexión, de que estaba completo, estaba entero, no faltaba nada. Habla de plenitud. Después dice que unánimes. Unánimes habla de acuerdo. Cuando decimos que algo es unánime, significa que todos están de acuerdo. Es como dice, la ley fue aprobada por unanimidad. Quiere decir que todo el mundo votó a favor de la ley. Unanimidad es que todos los integrantes, los que tengan que ver con ese asunto, todos están de acuerdo. Así que unánimes habla de que ahí estaban todos. Había una plenitud que estaba en el mismo sentir, en el mismo pensamiento y en el mismo deseo. Estaban unánimes, querían lo mismo, buscaban lo mismo. Y entonces después unánimes juntos. Juntos habla de al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces esta pequeña oración que dice que estaban todos unánimes juntos, lo que está diciendo es que allí había una plenitud de personas que estaban pensando lo mismo en el mismo momento en oración. Porque en el versículo, creo que en el capítulo 1, versículo 14, dice que estaban todos unánimes orando. Orando unánimes. Quiere decir que estaban orando por lo mismo. No había uno que estaba orando por una cosa, el otro orando por otra cosa. Todos estaban orando por lo mismo en el mismo momento, y eso manifiesta una plenitud y un acuerdo completo en lo que es los asuntos de las cosas de Dios. Y era lo que significa estaban todos unánimes junto a la plenitud de la comunión cristiana, orándole a Dios por una misma cosa. Es lo que significa, y es lo que tiene que buscar la iglesia. Que todos los miembros de la iglesia, la plenitud de la iglesia, la complexión de la iglesia, esté todos juntos unánimes, orando por lo mismo, por la bendición de la iglesia, por la prosperidad de la iglesia, por la santidad de la iglesia. Tenemos que volver a orar por santidad, hay que volver a buscar la santidad, porque ese es el método diseñado por Dios para alcanzar la salvación, santidad. Y la iglesia tiene que volver a este punto en que comenzó la iglesia. Todos, no una mitad de la congregación, no un grupo de la congregación, toda la congregación, todos los miembros de una congregación, todos los cristianos del mundo debemos estar unánimes. Significa por lo mismo, orando por lo mismo, buscando lo mismo, deseando lo mismo.
juntos al mismo tiempo, a la misma vez, no uno por la mañana. Hay que hacer cultos de ayuno y oración. Hay que volver a las raíces de la iglesia, a orar juntos, unánimes. Porque una total plenitud, completamente de acuerdo, unidos en el mismo tiempo y orando fervientemente, es la combinación perfecta para recibir la unción y el poder del Espíritu Santo. Esa es la combinación perfecta. Es la fórmula diseñada por Dios para poder recibir la unción y el poder del Espíritu Santo. Una total plenitud, juntos, orando por lo mismo en el mismo tiempo. Y entonces el Espíritu Santo se derrama. Cuando hay división, cuando uno está orando por una cosa, el otro orando por la otra cosa, y el otro no está orando por nada, y aquel cree que no hace falta orar. Y cuando hay en un grupo, en una congregación determinada, unión cristiana, hay división y hay diferentes opiniones y diferentes maneras de ver las cosas, es difícil que haya una unción y haya poder del Espíritu porque hay división. Entonces la Biblia lo que enseña es que estaban todos unánimes, juntos, orando. Eso es importante, no se puede olvidar, tenemos que estar todos, coincidir en el mismo punto de oración, en el mismo tiempo, al mismo momento, para que entonces el Espíritu Santo se pueda derramar en nuestra vida. Ahora, después que logramos esto y que recibimos la unción y que se derrama ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces suceden cosas. Aquí vemos que después de que estaban todos unánimes juntos allí, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando viene la unción, cuando viene el poder del Espíritu Santo, algo sucede. Tú no puedes decir que estoy ungido y estás igual. Tengo el poder y estás igual. Cuando hay unción y hay poder, suceden cosas. Aquí dice que de momento, de repente, un viento recio que soplaba llenó la casa. Ahora, cuando sopla un viento fuerte, normalmente lo que hace es que tumba la casa. Los vientos fuertes derriban las casas, las construcciones, los árboles. Pero aquí vino un viento fuerte y no derrumbó la casa, sino que lo que dice es que lenguas repartidas se le aparecieron. Porque cuando las cosas que suceden provienen de Dios, no destruyen, sino edifican y señalan y marcan. Las cosas de Dios son para edificación, para multiplicación. El viento de Dios viene a tu vida para llenarte, no para destruirte, viene para llenarte de poder. El Espíritu Santo viene a tu vida para llenarte de bendición, para llenarte de deseos de servir, para llenarte de unción. El Espíritu Santo no envía un viento recio, un viento fuerte para que te caigas, sino para que te levantes. Porque el Espíritu Santo es para edificar, para construir, para multiplicar, para prosperar y para bendecir, para dar ánimo, para dar amor, para dar esperanza. El Espíritu Santo pone en nuestra vida la seguridad de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, está contigo el amor de Dios. Está el ánimo, la energía, el deseo de Dios. Está la prosperidad de Dios. Está la esperanza. Tenemos esperanza. Cuando andamos sin Dios, no hay esperanza. Y encuentran mucha gente por la vida que van y dicen: ya no estoy aquí esperando a que me muera. No hay esperanza. Es como que ya la vida perdió su sentido, perdió su objetivo.
Pero cuando estás con Dios siempre hay esperanza, porque Dios tiene siempre cosas nuevas. Dice la Biblia que todas las mañanas se renuevan sus bendiciones. Cada mañana sus bendiciones son nuevas. Entonces siempre hay esperanza en Dios, siempre hay un camino nuevo en Dios, siempre hay una cosa nueva que hacer para Dios. Pero hay que estar en oración, juntos, unánimes, sin división, unidos, apoyándonos unos a los otros. No se puede ser igual después de recibir el Espíritu Santo, porque hay un cambio. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, no eres igual que antes de tener el Espíritu Santo. Si no has cambiado, no has recibido el Espíritu Santo. Estás engañándote a ti mismo. Si no hay un cambio, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, lo primero que pone es el deseo de estar en las cosas de Dios, de aprender de Dios, de relacionarte con Dios. Cambia tu vida. La persona cuando recibe el Espíritu Santo deja de hacer lo que hacía anteriormente para comenzar a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Hay un cambio en tu vida. Si no has cambiado, si sigues fumando, si sigues bebiendo, si sigues pensando igual, si sigues llevando tu vida igual que antes, sencillamente el Espíritu Santo todavía no ha llegado a tu vida. Y entonces te tienes que analizar, tienes que entregarte a Dios, tienes que abrirte a Dios, tienes que comenzar a orar unánime delante de Dios, para que el Espíritu Santo venga a tu vida, para que el viento recio de Dios sobre tu vida y se lleve todo lo malo que te está estorbando, todo lo malo que está en tu vida, toda la basura que hay en tu vida, que está entorpeciendo que el Espíritu Santo habite en tu vida. Ese fuego, ese viento de Dios se lo puede llevar. Pero tienes que ponerte en el camino de ese viento para que pueda llevarse lo malo que hay en ti. Y dice, después se le asentaron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se le asentó lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos. Fuego visible que se veía. Ahora, yo quiero, porque el fuego espiritual es diferente que el fuego natural. El fuego natural es el que nosotros conocemos, que le das candela a algo y lo quema, lo hace ceniza, lo desintegra. Pero ese no es el fuego espiritual. El fuego espiritual no desintegra, no destruye, no convierte nada en ceniza. El fuego espiritual lo que hace es llenarte de un avivamiento hacia Dios. El fuego de Dios lo que pone en tu vida es purificación. El Espíritu Santo purifica. La Biblia usa el ejemplo que seréis purificado como el oro, que hay que pasarlo por fuego. Le das fuego al oro, a la candela, se derrite y entonces se le quita la impureza y el oro se purifica a través del fuego. Entonces el fuego de Dios nos purifica como si fuéramos oro. Nos saca de nuestra vida, quema, saca de nuestra vida, elimina de nuestra vida las impurezas que hay en nuestra vida. El fuego de Dios aviva y purifica, el fuego espiritual. El fuego natural destruye, quema, hace ceniza. Pero el fuego de Dios lo que hace es que te aviva y te purifica. Eso es importante, no es lo mismo fuego espiritual que el fuego natural. El fuego natural, para nosotros, porque yo quiero poner esto en contexto, porque cuando la Biblia usa términos que para nosotros es algo común, para ellos era algo especial, por la diferencia de tiempo, la diferencia de tecnología, la diferencia de avance de aquella época a nosotros. Entonces, para nosotros el fuego, porque cuando es de noche nos alumbramos con luz eléctrica, no hay que encender una fogata. Cuando hace frío, no tienes que encender una hoguera para calentar, porque hay calefacción. Y cuando vas a cocinar, tienes una cocina eléctrica o de gas, no necesitas hacer una hoguera para cocinar los alimentos. Entonces, para nosotros el fuego no tiene nada de particular, ni tiene nada de importante para nosotros, pero para ellos sí, porque para ellos
por la noche había que iluminarse con fuego. Había que cocinar los alimentos con fuego. Y cuando venía el frío, había que calentarse con fuego. Para ellos el fuego era algo fundamental e imprescindible en su vida. Para ellos el fuego no era como para nosotros. Nosotros cuando hablamos del fuego pensamos en un incendio y en bomberos. Ellos no. Cuando ellos hablaban del fuego estaban hablando de algo importantísimo para ellos. Algo que era parte imprescindible de la vida de Dios. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que ellos tenían esta gran importancia con el fuego. Por eso esas llamas del fuego, esas lenguas del fuego encima de ellos, significaba mucho. Quería decir que Dios los estaba iluminando, los estaba avivando y también les estaba dando poder. Porque el fuego también era poder. Y ellos también, quiero señalar esto, usaban el fuego. Para ellos era muy importante porque los ayudaba a ahuyentar y defenderse de las fieras. Cuando ellos estaban en un lugar hacían un fuego para que las fieras, las serpientes, no vinieran, porque le huían al fuego. Entonces, el fuego espiritual tiene también la característica de que ahuyenta de nuestra vida a las fieras. Dice la Biblia, al león rugiente que nos quiere devorar. El fuego de Dios en tu vida ahuyenta a ese león rugiente que te quiere devorar. Y ese fuego espiritual en tu vida también ahuyenta la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así lo denomina en Apocalipsis. El fuego de Dios en nuestra vida nos ilumina porque nos pone la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. El fuego de Dios significa eso, iluminación, pero no iluminación artificial. Significa iluminación en cuanto a claridad mental por el conocimiento y la sabiduría que Dios pone en tu vida. Es claridad, es iluminación, es sabiduría. No es tan solo ese fuego, no es iluminación de luz artificial. También el fuego de Dios te aviva. El fuego, cuando estás en fuego, en ese fuego de Dios, quieres servir a Dios y quieres estar constantemente involucrado en las cosas de Dios. Y el fuego de Dios también te da poder. Ese mismo avivamiento es lo que te da el poder para hacer las cosas. El fuego espiritual también nos hace brillar en las tinieblas. Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas y en esas tinieblas nosotros somos fuego y brillamos y nos diferenciamos. El fuego es luz. Por eso que Jesucristo dijo que las tinieblas no pueden, las tinieblas no sobrepasan la luz. Pero la luz brilla con un fondo oscuro. Si no hay un fondo oscuro, la luz no se nota. Si tú enciendes una luz a las 12 del día en el medio de la calle, no pasa nada, pero cuando tú enciendes una luz a las 12 de la noche en el medio de la calle, el mundo mira. Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Entonces ese fuego de Dios te hace resplandecer en medio de un mundo de tinieblas. Donde tú estás, que allí es tiniebla, porque las personas que están a tu alrededor beben, fuman y hacen todas las cosas que le desagradan a Dios, allí tú tienes que resplandecer por no hacer nada de lo que ellos hacen, por no contaminarte con lo que ellos hacen y ser el punto diferente, el fuego de Dios. El fuego también nos aviva en la incertidumbre. Muchas veces no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a suceder, no sabemos la reacción, no sabemos. Estamos en incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá mañana? Cuando llegue aquí, ¿quién me estará esperando? Pero en medio de esa incertidumbre, ese fuego de Dios te aviva y te da seguridad. Te da la seguridad de que el fuego de Dios es de ti. Y ese fuego va a ir quemando todos los obstáculos que hay delante de ti. Los va a ir quitando. Porque dice que
el fuego de Dios, hay un pasaje dice la Biblia que su palabra es lumbrera en el camino y lámpara a nuestros pies, es luz. El fuego de Dios ilumina nuestro sendero, ilumina nuestro caminar. Y bueno, como ya decía, finalmente ahuyenta a las fieras, ahuyenta a la serpiente, ahuyenta el león que nos quiere devorar, lo ahuyenta, porque donde esté el fuego de Dios no puede estar nada que no sea de Dios. El fuego de Dios ahuyenta todo lo que proviene de nuestro enemigo espiritual. Entonces también el fuego espiritual en nuestra vida te señala, como hizo ellos, una llama de fuego encima de ellos. ¿Y esto qué cosa es? El fuego de Dios te señala, el fuego de Dios te ilumina, el fuego de Dios te guía y te comisiona, porque ese fuego de Dios encima de ellos allí era para comisionarlos, para darle una tarea a hacer. El fuego de Dios jamás viene sobre nosotros para dañarnos o lastimarnos, siempre viene para avivarnos y para purificarnos. Y entonces dice que después de este evento del fuego, que ya el fuego sobre su vida y que pasaron todo, y hizo todos estos efectos que estamos comentando, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque para poder ser lleno del Espíritu Santo, tú tienes que tener una vida purificada de pecado. El Espíritu Santo no habita donde hay pecado. Sencillamente, eso es bíblico, eso no es que a mí no me guste, yo no quiero. Lo declara la Biblia. ¿Qué acuerdo Dios con Belial? ¿Qué acuerdo el bien con el mal? ¿Qué acuerdo la verdad con la mentira? Es un pasaje que está en el libro de Corintios. Donde está Dios, no puede haber pecado. Y donde hay pecado, no está Dios. Entonces, el fuego, primero vino el fuego sobre ellos para purificarlos, para limpiarlos, para que entonces pudiera venir el Espíritu Santo. En nuestra vida, nosotros, para que el Espíritu Santo pueda venir a nuestra vida, tenemos primero que arrepentirnos de nuestros pecados y decirle a Dios que hemos entendido que la manera en que vivíamos anteriormente no es la manera que Él quería que nosotros tuviéramos en nuestra vida, y por lo tanto estamos decididos a cambiar, y que a partir de ese momento vamos a comenzar a vivir de acuerdo a su palabra. O sea, vas a limpiar el camino, vas a sacar de tu vida todo lo malo que había antes. Dios, esto ya yo entendí que esto no sirve, esto no funciona, esto no tiene nada que ver contigo, esto me perjudica, esto me separa de ti, no lo voy a hacer más. Entonces viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene mientras que tienes tu vida llena de basura. Sencillamente, tienes que limpiar tu vida. Limpiamos nuestra vida cuando nos arrepentimos y decidimos seguir a Jesucristo. Y allí a ellos, a los apóstoles, les pasó eso. Ese fuego limpió, purificó su vida, y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en lenguas. Los que estaban allí se asombraron. Pero estas personas, ¿por qué hablan tantos idiomas? Ellos no son galileos, que están hablando los idiomas, las lenguas de los otros pueblos. Entonces, pero yo lo que quiero enfocarlo aquí no es tan solo en hablar como hacemos nosotros en las iglesias pentecostales, que hablamos en lengua. No lo quiero enfocar en ese punto de hablar en lengua, sino lo quiero enfocar en que antes de conocer a Jesucristo, nosotros hablábamos la lengua del mundo, la lengua llena de lascivia, llena de avaricia, llena de las cosas del mundo. Y entonces, después que recibimos a Jesucristo, después que recibimos el Espíritu Santo, comenzamos a hablar la lengua de Dios, que es hablar de la Biblia, predicar el Evangelio, presentarle el plan de salvación a los perdidos, y cambia nuestro carácter. Ese es yo lo quiero enfocar ahí. Antes de Jesucristo hablábamos la lengua del mundo. Ahora estamos hablando una nueva lengua,
un idioma diferente, que es la lengua espiritual y divina de salvación proveniente de Dios. Y este cambio lo vemos en Pedro, el apóstol Pedro. Ya más adelante de los 4 versículos que leí, en el versículo más adelante, pues cuando Pedro comienza a hablar, dice el versículo 13 y 14, cuando los vieron a ellos allí que estaban hablando en otras lenguas, le dijeron, no te preocupes, lo que pasa es que ellos están ebrios, están llenos de mosto. Entonces, el apóstol Pedro había sido cambiado porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo había venido a su vida. Y había hablado en lengua y todas estas cosas allí, y el fuego de Dios había estado sobre su vida. Él estaba ya purificado, estaba cambiado, y entonces cuando le dicen los que estaban allí, ellos los que están borrachos, no te preocupes, están hablando todas esas cosas raras ahí porque están borrachos. Pero la Biblia muestra a Pedro con un carácter intempestivo. Pedro era un hombre que cualquier cosa que pasaba enseguida saltaba. Fue el que le cortó la oreja al soldado cuando venían a arrestar a Jesús. Fue el que siempre, y esto y por qué lo otro, era una gente intempestiva. Pero aquí vemos que ya Pedro, cuando le dijeron que los que estaban en la borracho, en vez de haberle dicho, ¿qué tú estás hablando? Que aquí nadie está borracho, lo que pasa es que estamos hablando en lengua por el poder del Espíritu Santo. O sea, de una manera, un exalto. Vemos que dice la Biblia, lo dice. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló. No discutió, no les increpó, no les respondió, no les reclamó, sino que les habló. Porque ya su carácter sanguíneo que tenía anteriormente había sido cambiado a un carácter flemático por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convierte a las personas de ser impulsivas y tremendas, las convierte en personas flemáticas, personas comedidas, educadas, que hablan y no discuten. Y entonces, en donde primero vemos ese milagro de conversión es en el apóstol Pedro. Y lo vemos ahí, que en vez de discutir, como acostumbraba a hacer, incluso hasta con Jesús, lo que hizo fue que habló diciendo. ¿Qué empezó a decir? Empezó a hacer un resumen de lo que era el Evangelio. Les empezó a explicar todo lo que había pasado con Jesús, de dónde había venido Jesús, lo que habían hecho. Le hizo una historia, un resumen histórico del ministerio de Jesús. Y entonces, hasta llegar al versículo 37-38, hasta el versículo 38, que entonces, después que les explica todo el ministerio de Jesucristo, todo lo que Jesucristo había hecho y había enseñado, entonces les dice, arrepentidos. Pedro les dijo, arrepentidos. Cuando vino Juan el Bautista, que estaba predicando allí en el río Jordán, porque era lo que enseñaba, el bautismo para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, arrepentimiento para el perdón de los pecados. Cuando vino Jesucristo, después que ya empezó su ministerio, que fue lo primero que predicó Jesucristo, arrepentimiento. Y ahora comienza Pedro, su primera predicación como tal, ya Pedro predicando, hablando del Evangelio, y lo que dice es, la primera palabra que dice es arrepentidos. No es coincidencia esto del arrepentimiento. Por eso yo siempre hago en mi prédica, en mi enseñanza, ese énfasis en el arrepentimiento, porque es lo que enseña la Biblia. No es una coincidencia que Juan el Bautista, que Jesús y que Pedro en sus primeros discursos, en sus primeras predicaciones, hablaron de arrepentimiento. No es coincidencia, es que empieza por ahí. Hay que empezar en el arrepentimiento. Y entonces le digo, arrepentidos. Nunca es tarde para arrepentirse, todo momento es bueno para arrepentirse y venir a Jesús. Y entonces después le dijo que se bautizara cada uno en el nombre de Jesucristo.
Bautizarse, yo creo que ya una vez repetí, pero bueno, bautizarse nosotros lo entendemos, porque es lo que hemos aprendido, que bautizarse significa ser sumergido en el agua. Pero no es así. La palabra bautismo, la palabra que se traduce como bautismo, lo que significa es conocerse por primera vez. Conocer algo por primera vez. Por eso, cuando hoy la hermana que ha estado aquí, yo puedo decir, hoy es el bautismo de nuestra amistad. Porque es la primera vez que nos conocemos. Bautismo es la primera vez que se conoce a una persona, una situación. En literatura a veces se escucha decir el bautismo de fuego, o en libros de guerra, el bautismo de fuego. Quiere decir que fue la primera vez que esa tropa entró en batalla, no que la sumergieron en agua. Bautismo cuando te bautizan, cuando te sumergen en agua, te están bautizando, porque espiritualmente estás conociendo a Jesús y estás dejando tus pecados ahí y ya naces a una vida espiritual. Pero el significado literal de la palabra es conocerse algo, entrar en conocimiento, conocer algo, una persona por primera vez. Entonces, cuando dice bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo es conoce a Jesucristo. Arrepiéntete para que puedas conocer a Jesucristo. Porque si no te arrepientes, no puedes conocer a Jesucristo. Hoy en día a veces escuchamos decir, muy a menudo, ven a Cristo como quiera que esté. Eso es verdad. A Cristo se viene como quiera que esté, pero después de arrepentirte. No es llegar a Jesucristo, yo bebo, fumo, yo hago 20 barbaridades y las voy a seguir así. Porque así Jesucristo no se acerca. Porque te va a decir, bueno, está bien, si tú quieres vivir tu vida, no hay dificultad con eso, vive, pero no tienes un acercamiento a mí producto de eso. Entonces hay que arrepentirse, dejar todo eso para que Jesucristo pueda llegar. Entonces arrepiéntete para que puedas conocer a Jesucristo, para que te puedas bautizar en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Cuando nos arrepentimos y conocemos a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. No importa lo que hayas hecho, Dios lo perdona, porque es cubierto por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. No porque tú seas bueno, sino porque Jesús fue perfecto. Y esa perfección de Jesús y ese sacrificio de Jesús perfecto en la cruz cubre, pagó por todos tus pecados. Y cuando tú por fe te unes a ese sacrificio, entonces tus pecados son perdonados. Nuestros pecados, aunque hayan sido rojos como la sangre, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios perdona todos nuestros pecados y los borra. Y cuando Dios te perdona es como si nunca hubieras pecado. No es que te perdonó, pero te lo tiene en cuenta. Dios te perdona y jamás te lo vuelve a sacar, ni te guarda rencor, por eso te perdonó, y es como si jamás hubieras pecado contra Dios. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios, por la fe en Jesucristo. No es que yo quiero el Espíritu Santo, que alguien te pueda dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu vida solamente a través del arrepentimiento, el bautismo y el perdón de los pecados. Hay un proceso para llegar al Espíritu Santo. Hoy en día muchas veces violamos ese proceso. No puede ser así. Los procesos de Dios no los puede cambiar el hombre. Ni lo puede cambiar ninguna teología ni ninguna doctrina. Muchas gracias, me tengo que ir. Muy amable y gracias. No hay problema. Muchas bendiciones. Que Dios la bendiga. ¿Cuál don? ¿El de hablar en lenguas? Sí. Porque recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. ¿Cuál don? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Bueno, hablar en lengua también es uno de ellos. Pero fundamentalmente lo que está hablando Pablo aquí es del cambio de vida. El principal don del Espíritu Santo, el primer regalo de Dios,
es el cambio de vida que provoca en ti. Ese es el mejor regalo, ese es el mejor don del Espíritu Santo que recibimos, independiente de hablar en lengua, de profetizar, pero el don mayor es el cambio de vida a través del arrepentimiento, del cual el primer ejemplo fue el apóstol Pedro. Porque hablar en lengua no nos salva, los dones no salvan. Lo que salva es el arrepentimiento por fe en Jesucristo y la conducta de obediencia que nos lleva a la santidad. Y la santidad nos lleva a conocer a Dios. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es muy importante en este día de Pentecostés darte cuenta que debemos estar todos, habla la plenitud, todo, en nuestro caso personal, todo tu ser, toda tu mente, todo tu cuerpo, que todo esté unánime en un mismo momento, en un mismo lugar, orándole a Dios. No puedes estarle orando, arrodillarte para que parezca que estás orando a Dios, pero estás pensando en el trabajo mañana. No, toda tu anatomía, toda tu biología, todo tu cuerpo tiene que estar consagrado a Dios en oración, para que entonces pueda venir sobre tu vida el fuego de Dios, para que te purifique, para que te limpie, para que te anime, para que te guíe, para que avive tu vida. El fuego de Dios tiene que habitar en nosotros constantemente, eternamente, como estaba en el templo, que estaba constantemente una llama de fuego encendida delante del arca de Jehová. Así nuestra vida tiene que ser una llama constantemente encendida delante de Dios, en oración, unánimes, juntos, en obediencia, santificados, arrepentidos. Porque el cambio de vida es lo que determina, no el cambio de posición, no el cambio de iglesia. Lo que determina es el cambio de vida, el cambio de actitud, de una vida de desobediencia a Dios a una vida de obediencia a Dios. Ese es el punto principal del día de Pentecostés. Que se cambie tu vida, que Dios cambie tu vida, permítele a Dios cambiar tu vida, que tu vida sea diferente, porque si no hay diferencia, el Espíritu Santo no ha venido a ti. Lo que marca la diferencia es la presencia del Espíritu Santo, para que puedas entonces recibir ese don del cambio de vida, que Dios cambie tu vida de estar entregado a las cosas del mundo a vivir para las cosas espirituales divinas provenientes de Dios, del trono de la gracia, que es donde viene todo lo bueno que podamos recibir. Así que en este día de Pentecostés, ponte en oración unánimes para que puedan venir ese viento de Dios a tu vida. No a destruirte, que el viento de Dios venga a tu vida a edificar tu vida, a limpiar tu vida, a llevarse toda la basura que hay en tu vida. Que venga el fuego de Dios sobre tu vida. Que después el Espíritu Santo descienda sobre ti y que puedas hablar en lenguas. Que dejes de hablar los asuntos del mundo para que comiences a hablar los asuntos de Dios. Y entonces se producirá en ti el mismo cambio que se produjo en Pedro, que de ser una persona intempestiva se convirtió en una persona moderada. Nosotros también tenemos que ser así, dejar de ser como éramos antes para convertirnos en una persona que manifieste el carácter de Jesucristo, un carácter de obediencia, carácter moderado, de hablar, como comenzó a hacer Pedro. No dejó de discutir para comenzar a hablar. ¿De qué? De arrepentimiento, de bautizarse, de vivir en obediencia para recibir el Espíritu Santo y poder tener salvación y vida eterna en Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Sí, Dios Padre Santo, Dios, te damos gracias en esta hora por el tiempo que hemos tenido en tu presencia, Señor. Tú siempre eres bueno, Padre, manifiestas tu Espíritu Santo, derramas tu poder, nos das nuevo conocimiento, nos das nueva sabiduría, Señor.
nos muestras cosas que debemos hacer, las cosas que tú quieres, Señor, que estén en nuestra vida, las cosas que tú quieres que no estén en nuestra vida, Señor. Las recibimos a través de tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora. Bendice, Señor, este lugar. Bendice los hermanos que se están acercando. Bendice los que han llamado. Bendice los que le están dando like, le están gustando la página, los que están siguiendo los mensajes a través de la internet, a través de Facebook Live. Gracias, Señor, bendícelos. Y Padre Santo, te pedimos, Dios, que jamás nos abandones, porque sin ti no somos nada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ok, pastor, ¿nos vemos domingo? Seguro que sí.